Saludos a la magíster Alejandra Gómez. Soy estudiante de la carrera de enfermería del primer semestre paralelo B. Mi nombre es Niusta Kotakachi y les voy a hablar acerca de la mitosis y la meiosis. Comenzamos. Ciclo celular. Como podemos observar en la imagen, el ciclo celular es un proceso mediante el cual las células se duplican, es decir, que a partir de una célula madre obtenemos células nuevas, o también denominadas células hijas. Dentro del ciclo celular se comprenden dos periodos muy importantes, la interfase y la división. Dentro de la interfase tenemos la etapa G1 en la que la célula crece y realiza actividades especializadas. Dura alrededor de 5 horas. La etapa S es en la que se replica el ADN y se duplican el número de cromosomas. Dura alrededor de 7 horas. La etapa G2 en la que la célula crece y se condensa. Dura alrededor de 5 horas. Dentro de la división tenemos a la mitosis, que consiste en la división nuclear. Dura alrededor de 1 hora. Esta mitosis consta de profase, metafase, anafase y telofase. También tenemos la citocinesis, que consiste en la división del citoplasma. Ahora bien, ¿qué es mitosis? Como podemos visualizar en nuestra imagen, es un proceso mediante el cual a partir de una célula madre obtenemos como resultado células idénticas, es decir, dos células diploides, en la que el número de cromosomas y la información genética es la misma que el de la célula madre. Dentro de la mitosis tenemos lo que es cariocinesis, que en concepto significa la división del núcleo, en la que el ADN de la célula progenitora ha sido dividido de forma equitativa a sus dos células hijas. Interfase. La mayor parte de la vida de una célula transcurre en esta fase. En este periodo se duplica la masa de la célula, sus organulos y se replica el ADN antes de la división mitótica. Profase. En esta etapa, el material genético empieza a condensarse para formar estructuras muy organizadas y en forma de X, los cuales denominamos cromosomas, como podemos ver aquí. Así, el cromosoma consiste en dos cromátidas idénticas y en esta etapa también aparece lo que es el aparato mitótico. Prometafase. Aquí, la envoltura nuclear de la célula se ha eliminado, es decir, que ha desaparecido. También los cromosomas están completamente condensados. Metafase. En esta etapa, como podemos visualizar en esta foto, los cromosomas se alinean en la parte media de la célula, es decir, forman lo que es la placa ecuatorial. Estos se encuentran unidos por medio de sus centrómeros hacia las fibras del cinetocoro del uso mitótico. Anafase. Es el lugar en donde los cinetocoros se separan. Inicia lo que es la migración hacia los polos de forma gradual. Ahora bien, los cromosomas ya no tienen una forma de X, sino han adoptado una forma de V. Aquí, finalmente, la célula ha separado dos juegos idénticos del material genético, cada uno alrededor de un centrosoma. Telofase y citocinesis es la parte final del ciclo celular mitótico. Aquí en la telofase, los cromosomas han llegado a los polos opuestos y las fibras del cinetocoro han desaparecido. El cromosoma comienza a descondensarse y se empieza a agrupar en masas de cromatina, mismas que estarán envueltas por una envoltura nuclear que darán lugar a lo que son los nucleolos. Por otra parte, la citocinesis se da gracias a lo que sería un anillo contráctil, el cual separa y segmenta el citoplasma, en la que finalmente tenemos dos células hijas idénticas, dos células hijas haploides. Como podemos ver aquí, el resultado de la mitosis son dos células que tienen el mismo número de cromosomas e información genética que el de su progenitora. Ahora bien, vamos a hablar sobre la meiosis. La meiosis es la división propia que se da en las células sexuales, cuyo objetivo es obtener y producir células reproductoras o gametos sexuales. Así, como podemos ver en la primera imagen, a partir de una célula diploide 2N, obtenemos 4 células haploides N, como podemos ver en la última imagen.
Esto tomando en cuenta la reducción cromosómica, que es el objetivo de la meiosis. Dentro de la meiosis tenemos lo que es meiosis 1 y meiosis 2. Meiosis 1 consta de las mismas fases de la mitosis, sin embargo, la profase es algo diferente. En este caso, la profase es diferente ya que en esta etapa el material genético de las células hijas es la mitad, es decir, N, de las células madres 2N. Profase 1. Esta profase es muy similar a la profase de la mitosis. Sin embargo, esta consta de 5 subclases que son, como podemos ver en la primera imagen, el leptoteno, en la que los cromosomas se encuentran despiralizados, alargados y todos están entrelazados. En el cigoteno podemos ver que los cromosomas homólogos se van apareando, dando lugar a lo que serían los bivalentes. También tenemos en el tercer gráfico lo que sería el paquiteno, en donde se reinicia lo que sería la recombinación, que sería el intercambio cromosómico. Aquí se inicia el intercambio cromosómico. También tenemos lo que sería el diploteno, en la que los bivalentes empiezan su separación, sin embargo, estos quedan unidos por estructuras muy pequeñas denominadas quiasmas. Finalmente, tenemos la diacinesis, en donde la envoltura y el nucleolo han desaparecido y también se forma lo que sería el uso mitótico. Y por último, se da lugar a lo que sería la metafase 1. Metafase 1. En esta etapa, los bivalentes se disponen en la placa ecuatorial, es decir, se alinean en la parte central de la célula, ya que estos han alcanzado su máximo acortamiento. Anafase 1. Aquí los bivalentes empiezan a separarse en homólogos, los cuales se encuentran formados por dos cromátidas, los cuales migran hacia los polos. Telofase 1. En esta etapa, cuando los homólogos han llegado a lo que son los polos opuestos, se da lugar a lo que es la citocinesis. La célula forma dos células hijas con la mitad de los cromosomas que el de la célula madre, cada uno con dos cromátidas. Sin embargo, eso no es el fin de la meiosis aún. Por eso tenemos lo que es la meiosis 2. No existe la interfase en la meiosis 2, ya que las células resultantes de esta etapa tienen diferente contenido genético que el de su madre, N. Ya. Ahora, en la profase 2, los cromosomas se condensan nuevamente, es decir, van formando estructuras más organizadas. Luego de una breve interfase en la cual no se replica el ADN, ya que lo que queremos es la reducción cromosómica. Ahora, la metafase 2 es el proceso en el cual los cromosomas nuevamente se van alineando en lo que sería el plano ecuatorial de cada célula. Luego, en la anafase 2, las cromátidas de los cromosomas se separan y cada una de estas se dirigen a los polos opuestos. Finalmente, también tenemos lo que sería la telofase 2 y la citocinesis, en donde el material genético está rodeado por la membrana nuclear y las células se separan por el anillo contráctil. En esta ya podemos visualizar 4 células hijas, cada una con 23 cromosomas. Ahora bien, el producto de la meiosis es la obtención de 4 células hijas, en la que cada uno tiene un núcleo haploide de cromosomas, es decir, tienen 23 cromosomas. Bueno, como resumen podemos decir que se ha dado una reducción cromosómica en la que en un inicio se tenían 23 pares de cromosomas, pero ahora solo se tienen 23 cromosomas, que no es lo mismo. Entonces, por eso se da la reducción cromosómica y también se tiene lo que es la variabilidad genética que se dio en el paquiteno, que fue el entrecruzamiento. Ahora bien, gracias por su atención, espero les haya gustado. Adiós.